Primero de Crónicas 18:20. Después de esto, David derrotó a los filisteos y los sometió, arrebatándoles Gat y sus poblados. Derrotó a Moab y los moabitas fueron siervos de David, sometidos a tributo. Derrotó también a Hadadezer, rey de Sobá, en Hamat, cuando iba a establecer su dominio en el río Éufrates. David le capturó 1000 carros, 7000 jinetes y 20.000 soldados de infantería, y mutiló los caballos de Tiro, de los que se reservó un centenar. Los sirios de Damasco acudieron en auxilio de Hadadezer, rey de Sobá, pero David mató 22.000 hombres e impuso gobernadores a los sirios de Damasco. Los sirios se convirtieron en vasallos de David sometidos a tributo. El Señor dio la victoria a David en todas sus campañas. David recogió los escudos de oro que llevaban los servidores de Hadadezer y los llevó a Jerusalén. En Tibhat y Cun, ciudades de Hadadezer, se apoderó de una inmensa cantidad de bronce, con la que Salomón hizo el mar de bronce, las columnas y los utensilios de bronce. Cuando Tou, rey de Hamat, se enteró de que David había derrotado al ejército de Hadadezer, rey de Sobá, envió a su hijo Adorán para visitar al rey David y saludarlo y felicitarlo por haber luchado contra Hadadezer y haberlo vencido. Es que Tou estaba en guerra con Hadadezer. Adorán llevó objetos de oro, plata y bronce. El rey David consagró al Señor esos objetos junto con la plata y el oro que había tomado de todas las naciones, Edom, Moab, los amonitas, los filisteos y Amalek. Abisaí, hijo de Seruyá, derrotó a 18.000 edomitas en Ge-Hammelach, impuso gobernadores a Edom y los edomitas fueron vasallos de David. El Señor dio la victoria a David en todas sus campañas. David reinó en todo Israel administrando derecho y justicia a todo el pueblo. Joab, hijo de Seruyá, mandaba el ejército. Josafat, hijo de Ahilub, era el heraldo. Sadoc, hijo de Ahitub, y Abimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes, y Susá era secretario. Benaías, hijo de Jehoiadá, mandaba a los quereteos y pelteos. Los hijos de David eran los primeros junto al rey. Primero de Crónicas 19. Después de esto murió Nahás, rey de los amonitas, y su hijo le sucedió en el trono. David dijo: trataré con benevolencia a Hanún, hijo de Nahás, como su padre me trató con benevolencia. Envió unos mensajeros para darle el pésame por su padre. Pero cuando los servidores de David entraron en territorio amonita para darle el pésame, los jefes amonitas dijeron a Hanún: ¿crees que David ha enviado a los que te dan el pésame para mostrarte su estima por tu padre? ¿No habrán venido sus servidores a examinar, explorar y destruir el país? Entonces Hanún prendió a los servidores de David, mandó que los raparan, que les cortaran la ropa por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Cuando se lo comunicaron a David, envió gente al encuentro de aquellos hombres que venían totalmente avergonzados. El rey les dijo: quedaos en Jericó hasta que crezca vuestra barba y podéis volver. Cuando los amonitas se dieron cuenta de que se habían hecho odiosos a David, Hanún y los amonitas enviaron 30.000 kilos de plata a Aram Naharaim, a Maacá y a Sobá para contratar carros y jinetes. Contrataron 32.000 carros y al rey de Maacá con su ejército, que vinieron a acampar frente a Mádaba. Los amonitas se reunieron en sus ciudades y salieron a la guerra. Al enterarse David, mandó a Joab con todo el ejército y sus guerreros. Los amonitas salieron y formaron en orden de batalla a la entrada de la ciudad, mientras los reyes que habían venido se quedaron aparte en el campo. Cuando Joab advirtió que tenía un frente de batalla por delante y otro por detrás, escogió a los mejores de Israel y los formó frente a los sirios. A la tropa restante la formó frente a los amonitas al mando de su hermano Abisaí, con esta consigna: si los sirios me pueden, ven en mi ayuda, y si los amonitas te pueden, iré en tu ayuda. Ánimo, esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios el Señor, y que el Señor haga lo que bien le parezca. Entonces Joab y su tropa se lanzaron al combate contra los sirios, que huyeron ante él. Los amonitas, al ver que los sirios huían, huyeron también ante Abisaí, el hermano de Joab, y se metieron en la ciudad. Joab volvió a Jerusalén. Al verse derrotados por Israel, los sirios enviaron mensajeros para movilizar a los sirios de allende el río. Sofac, jefe del ejército de Hadadezer, iba al frente de ellos. Cuando informaron a David, reunió a todo Israel, atravesó el Jordán, llegó a donde estaban, tomó posición, se puso en orden de combate y entabló batalla contra los sirios. Estos huyeron ante los israelitas. David mató 7.000 aurigas y 40.000 soldados de infantería.
Mató también a Sofac, jefe del ejército. Los vasallos de Hadadezer, viéndose derrotados por Israel, hicieron las paces con David y se le sometieron. Los sirios no quisieron ayudar nunca más a los amonitas. Primero de Crónicas 20. Al año siguiente, en la época en que los reyes salen a la guerra, Joab llevó el grueso del ejército, arrasó el territorio amonita y se fue a sitiar Rabá, mientras David permanecía en Jerusalén. Joab conquistó Rabá y la demolió. David quitó la corona de la cabeza de Milcón y descubrió que pesaba unos 34 kilos de oro. Había en ella una piedra preciosa que pasó a la corona de David. Se llevó de la ciudad un inmenso botín. También hizo cautivos a sus habitantes y los puso a trabajar con sierras, rastrillos y hachas de hierro. Hizo lo mismo con todas las ciudades de los amonitas. Después regresó a Jerusalén con todo el ejército. Más tarde tuvo lugar en Gezer una batalla contra los filisteos. Fue entonces cuando el jusita Sibcaí mató a Sipaí, de la raza de los gigantes. Los filisteos quedaron sometidos. Se reanudó la guerra contra los filisteos y el Hanán, hijo de Yair, mató a Lachmí, hermano de Goliat, el de Gat. El asta de su lanza era como el rodillo de un telar. Hubo otra batalla en Gat, donde había un gigante que tenía 24 dedos, 6 en cada mano y 6 en cada pie. Pertenecía también a la raza de los gigantes. Injurió a Israel, pero lo mató Jonatán, hijo de Simá, hermano de David. Esta gente descendía de los gigantes de Gat, y cayeron en manos de David y sus hombres. Libro de los Proverbios. La atribución del libro de los Proverbios a Salomón responde a un convencionalismo literario cultivado con amplitud en el judaísmo y en las culturas adyacentes. En el conjunto es fácil reconocer distintas partes que vieron la luz en diferentes momentos de la historia de Israel. La obra como tal habría quedado concluida en torno a los siglos IV y III a.C. A partir del capítulo 10 aflora una temática variopinta en la que se abordan aspectos de la vida personal y social desde una perspectiva práctica, como habérselas con los individuos y con el colectivo social en el que uno vive para poder desarrollar una vida plena y armónica. Y sin embargo, teniendo en cuenta que el orden sobre el que se asientan cosmos y sociedad ha sido establecido por Dios, no es justo calificar de intramundano este esfuerzo sapiencial. Del hincapié en el esfuerzo personal, los sabios pasan a considerar el temor, respeto del Señor como condición indispensable para la adquisición de una vida en plenitud. Este es fundamentalmente el mensaje de Proverbios 1.9. Proverbios 1.1.19. Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para aprender sabiduría y doctrina, para entender sentencias inteligentes, para adquirir disciplina y sensatez, derecho, justicia y rectitud, para enseñar sagacidad al inexperto, saber y reflexión al muchacho. Lo escucha el sensato y aumenta su saber, el prudente adquiere habilidad. Para entender proverbios y dichos, sentencias de sabios y enigmas. El comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Escucha, hijo mío, los consejos de tu padre. No rechaces la instrucción de tu madre, pues serán diadema en tu cabeza, como una gargantilla en tu cuello. Hijo mío, no te dejes seducir, no accedas a la gente sin escrúpulos. Si te dicen, ven con nosotros, preparemos emboscadas mortales, acechemos sin motivo al honrado, lo tragaremos vivo como el abismo entero, como quien baja a la tumba, nos haremos con grandes riquezas, llenaremos de botín nuestra casa. Comparte tu suerte con nosotros, haremos bolsa común. Tú, hijo mío, no sigas su camino, aparta tus pies de su senda, pues sus pies corren tras el mal, se apresuran a derramar sangre. Mas en vano se ponen redes cuando son vistas por las aves. Sus emboscadas les resultarán mortales, atentarán contra su propia vida. Este es el fin de los codiciosos, los mata su propia codicia. Hechos 6. En aquellos días, al crecer el número de los discípulos, los de lengua griega se quejaron contra los de lengua hebrea, porque en el servicio diario no se atendía a sus viudas. Los 12, convocando a la asamblea de los discípulos, dijeron: «¿No nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos del servicio de las mesas?
Por tanto, hermanos, escoged a 7 de vosotros, hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y los encargaremos de esta tarea. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. La propuesta les pareció bien a todos y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y ellos les impusieron las manos orando. La palabra de Dios iba creciendo y en Jerusalén se multiplicaba el número de discípulos. Incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe. Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Unos cuantos de la sinagoga llamada de los libertos, oriundos de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces indujeron a unos que asegurasen: «Le hemos oído palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios». Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y viniendo de improviso, lo agarraron y lo condujeron al Sanedrín, presentando testigos falsos que decían: «Este individuo no para de hablar contra el lugar santo y la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús el Nazareno destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dio Moisés». Todos los que estaban sentados en el Sanedrín fijaron su mirada en él, y su rostro les pareció el de un ángel.